Buenas tardes. A continuación les vamos a presentar un caso clínico referente a la cátedra de imagenología impartida por el Dr. Fernando Báez. Motivo de consulta. Paciente varón de 57 años es transferido por el servicio de emergencia a una casa de salud tras haber sufrido un accidente laboral, al quedar atrapado entre los dos vagones haciendo maniobras de acoplamiento en la estación de tren. Exploración general. Signos vitales. El paciente presenta una presión arterial de 157/85 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 81 latidos por minuto, una saturación de oxígeno del 94% y una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto. El paciente se encuentra consciente, orientado, con un Glasgow de 15/15, bien hidratado y perfundido. Como pruebas complementarias, al paciente se le realiza un electrocardiograma, un RX de columna cervical, una RX de pelvis antero-posterior, una RX de estándar de tórax, una tomografía axial computarizada con contraste intravenoso, torácico y abdominal. En la radiografía de tórax del paciente se aprecian fracturas de múltiples arcos costales. En las líneas azules podemos observar, en el hemitórax derecho, del segundo al séptimo en la línea axilar y el octavo a nivel del arco posterior, mientras que en el hemitórax izquierdo, el primer arco costal que presenta dos líneas de fractura, una anterior y otra posterior, y del segundo al noveno a nivel del arco posterior. La tráquea. En la línea amarilla podemos observar un ensanchamiento de la línea paratraqueal derecha sugerente a insuficiencia cardíaca congestiva. En el corazón podemos observar una cardiomegalia grado 1 debido al índice cardiotorácico de 0,51. Los pulmones, la línea roja, podemos observar una bronquitis crónica. El tejido blando, la línea verde, podemos observar un enfisema subcutáneo en la pared lateral torácica derecha. Y la línea morada nos indica una diástasis en la articulación acromioclavicular izquierda. Seguidamente, al paciente se le realizó una tomografía axial computarizada torácica con contraste intravenoso, en el que se pudo encontrar un enfisema subcutáneo en el tercio superior del hemitórax derecho, una fractura del manubrio esternal, que se encuentra adyacente a la primera articulación costoesternal derecha, con presencia de pequeño hematoma y aire en mediastino anterior, una contusión en el lóbulo superior izquierdo, mientras que en columna dorsal, aorta torácica, hígado, vaso y riñones no se encontraron alteraciones significativas. En esta imagen podemos observar un neumotórax bilateral mayor en el lado izquierdo, una consolidación en vértice pulmonar izquierdo y áreas de vidrio deslustrado en lóbulo medio y segmento anterior del lóbulo superior derecho, compatibles con contusión pulmonar. Un derrame pleural bilateral de pequeña cuantía y discretas áreas de consolidación en pulmón adyacente sugestivas de contusión pulmonar, atelectasias por hipoventilación. Como comentario podemos añadir que, ante la presencia de 3 o más fracturas de arcos costales, se recomienda realizar estudio de TAC torácico. Si las fracturas son bajas, se debe ampliar el estudio a abdomen para descartar afectación de hígado, vaso, etc. En las fracturas del primero y segundo arcos costales, se debe descartar lesión de grandes vasos. En las fracturas de esternón debemos descartar la contusión miocárdica. De acuerdo al caso clínico planteado, podemos afirmar que se trata de un paciente con traumatismo de tórax. Marco teórico. El traumatismo torácico se define como un conjunto de lesiones torácicas, tanto anatómicas como funcionales, que son provocadas por un agente traumático produciendo alteraciones tanto internas como externas. La acción externa va a través de la piel, provocando lesión hasta un tejido, órgano o aparato. Son numerosos los traumatismos torácicos. Entre los más frecuentes se encuentran accidentes de tránsito, caídas accidentales, laborales, heridas por arma blanca, arma de fuego, accidentes deportivos, entre otros. En Estados Unidos, donde existen datos más fiables, se calcula que los traumatismos provocan alrededor de 100.000 muertes al año, de las cuales los traumatismos torácicos cerrados son directamente responsables en el 20 y 25% y en otro 50% contribuyen de forma importante. En el Ecuador ocupa el segundo lugar en América Latina,
a pesar de que cuenta con solo el 2% del parque automotor mundial. Los traumatismos de tórax se pueden clasificar en penetrantes o abiertos, los causados por heridas de arma blanca, punzantes o cortantes, y los causados por heridas de proyectil de arma de fuego, de baja velocidad y de alta velocidad, y las misceláneas, que se trata de otros elementos lesivos internos o externos, y los no penetrantes o cerrados, de acción directa, por golpe o choque directo o de acción indirecta, por compresión, alteración de la velocidad, aceleración brusca, desaceleración brusca, torsión, deslizamiento o inmersión. En otro tipo de clasificación importante los podemos dividir en, según el compromiso de otros sectores del organismo, torácicos puros, torácicos combinados o politraumatismos, cérvico-torácicos, toracoabdominales, craneales y torácicos. Según el grado de penetración torácica, grado 1, no comprometen pleura. Grado 2, los que penetran pleura parietal y los que penetran pleura parietal y parénquima pulmonar. Grado 3, penetran pleura, pulmón, mediastino, abdomen o región cervical, es decir, comprometen dos cavidades. Grado 4, penetran pleura, pulmón, mediastino y el otro hemitórax o abdomen o región cervical, es decir, comprometen tres cavidades o regiones. Según el estado hemodinámico, normales o compensados hemodinámicamente, presión arterial 90-60 o mayor, frecuencia cardíaca 110 o menor y diuresis satisfactoria. Anormales o descompensados hemodinámicamente, presión arterial 90-60 o menor, frecuencia cardíaca 120 o mayor, oligoanuria o anuria. Y los perforantes o transfixiantes, que entran y salen del tórax y comprometen otras cavidades. Encontramos diferentes tipos de métodos de diagnóstico. Entre los principales tenemos la radiografía de tórax. ¿Qué buscamos? Primero, partes blandas, hematomas, enfisema subcutáneo, cuerpos extraños, pliegues cutáneos. Segundo, partes óseas, fracturas, clavícula, descartar lesión de arteria o vena subclavia y plexo braquial, costillas 1, 2 y 3, lesiones tracobronquial, ruptura de aorta y grandes vasos, costilla 10ª y 11ª, rotura esplénica y o hepática, esternón, contusión cardíaca. Tercero, pleura, hemotórax, neumotórax, casquete apical, rotura de aorta y grandes vasos. Cuarto, mediastino, neumomediastino, ensanchamiento mediastinal, desviación de la tráquea a la derecha, elevación y desviación a la derecha del bronquio mayor derecho, depresión del bronquio mayor izquierdo, desviación del esófago. Quinto, parénquima, imagen precoz, contusión pulmonar, imagen diferida, neumonitis broncoaspirativa, embolismo graso, hematomas pulmonares, atelectasia, rotura traqueobronquial, cuerpos extraños. Y sexto, diafragma, sospechar su rotura, elevación o pobre identificación. La ecografía es otro muy buen método diagnóstico para los traumatismos torácicos. La ecografía transtorácica es la modalidad diagnóstica de primera línea para detectar taponamiento pericárdico, movilidad miocárdica y ruptura de la misma. Tiene algunas limitaciones, que son espacios intercostales angostos, obesidad, deformidad torácica, enfisema, distensión abdominal, neuropericardio, neumotórax o neumomediastino. La ecografía transesofágica puede sortear todas las dificultades. Tiene un transductor de 10 a 13 milímetros en adultos y en pacientes pediátricos de 4 a 7 milímetros de espesor, y se debe usar un transductor de alta frecuencia. Las complicaciones con este procedimiento son raras e incluyen perforación esofágica, aspiración, broncoespasmo, arritmias transitorias y depresión respiratoria por el uso de sedantes. La ecografía transtorácica y la transesofágica tiene 3 aplicaciones contemporáneas en el tratamiento de los pacientes lesionados en forma grave. Primero, obtención de imágenes de la aorta torácica para valorar su posible lesión. Segundo, visualización de sangre en el pericardio, particularmente en el caso de heridas penetrantes de tórax. Y tercero, valoración de los pacientes con disfunción cardíaca después de un traumatismo. Y por último tenemos de la tomografía axial computarizada. Este método muestra hallazgos importantes que lo hacen un método atractivo en la evaluación del traumatismo de tórax. Es relativamente rápido, seguro, tiene una excelente resolución para las estructuras torácicas
y puede detectar lesiones no visibles en la radiografía convencional. Sin embargo, no se toman medidas distintas en la resolución de dichos hallazgos. La tomografía computarizada no parecería estar indicada de rutina para todos los pacientes con trauma de tórax. Para pacientes que requieran inmediatamente intubación y ventilación mecánica, la TAC puede revelar hallazgos no aparentes en la radiología convencional. Para pacientes con PAFI menor a 300, la TAC puede ayudar para definir la extensión de la contusión pulmonar y además identificar aquellos pacientes con alto riesgo de fallo pulmonar agudo o en quienes se sospecha la aparición de neumotórax o hemotórax parcialmente drenados. Muchas gracias por su atención y esperamos que el video haya sido de su agrado.